Bienvenidos a Cuenta Regresiva por TV4, El Tiempo de los Emprendedores. Es un gusto saludarlos. Hoy vamos a conocer una historia bien interesante de emprendimiento, de esfuerzo, de paciencia y perseverancia. Ella se llama Irazú Villegas, es cofundadora de Vipa MX. Seguramente que conoce esta marca de tenis y si es lo contrario, hoy la va a conocer. Es completamente mexicana, completamente guanajuatense. Irazú, bienvenida a Cuenta Regresiva. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy emocionada de estar aquí. Qué bueno, perfecto. Pues vamos a ponerle justamente más emoción, comenzando haciendo 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Estás lista? Sí. Perfecto. Vamos con la primera, para que justamente nos compartas por qué surge este emprendimiento de Vipa MX. En un minuto, por favor. Cuando en ese momento era mi novio, Rogelio, ahora es mi esposo, cuando nos íbamos a casar, su familia se dedicaba a la venta de calzado y tenía una fabriquita, y cuando nos íbamos a casar me dio el anillo y en unas bailarinas me puso "Cásate conmigo". Entonces el proyecto salió de, pues vamos a hacer algo para casarnos únicamente. Y pues, o sea, en ese momento la marca se llamaba de otra manera, pero era el conjunto de nuestros apellidos, y pues yo vendía los zapatos que mi suegra hacía en la cajuela de mi coche. Hasta que llegó un punto en donde para la boda me dijo, bueno, pues y si lo hacemos ya como en forma, y nuestra boda todo fue de zapatos, en lugar de flores y todo, la decoración eran máquinas de pespunte viejas, o sea, todo era de zapatos. Y de ahí dijimos, pues ya vamos a hacerlo como forma de vida, ¿no? Okay. Pero de ahí nació. A ver, esto está interesante. Justamente la segunda pregunta es si solamente el emprendimiento en ese momento estaba enfocado en cumplir el sueño de esa boda, ¿cuánto ustedes proyectaron en cuanto a dinero a juntar y en cuánto tiempo? ¿Cómo planearon justamente el decir, vamos a emprender, pero que es en específico? Para eso necesitamos tanta lana durante tanto tiempo. Cuéntanos en un minuto. Pues sí, la verdad es que cuando me dio el anillo dijimos, bueno, empezamos a preguntar y todo, y nos dijeron, consideren más o menos 1,000 pesos por persona, o sea, de los invitados en ese momento, Okay. ¿no? Entonces dijimos, pues 100 y 100, invitados, 200,000 pesos, con eso todo lo vamos a hacer. Claro que estábamos, o sea, como que no eran los números reales, pero en ese momento dijimos, con que juntemos eso. Y nos pusimos un año. Pero, pues, o sea, el primer año evidentemente no los juntamos, nos ayudaron muchísimo mis suegros y mis papás. Y pues sí, o sea, nació como que no pensábamos, nosotros dijimos de aquí a la boda, y después no sabíamos, como que no pensábamos que después había otras cosas, ¿no? Como que nosotros decíamos, es el proyecto de la boda. Pero bueno, al final ya se convirtió en nuestro proyecto de vida. Ok. Y la tercera pregunta es, a final de cuentas, ¿ustedes sí logran ese dinero que necesitaban para esos 200 invitados de su boda? Y en la realidad, ¿cuánto tiempo les llevó? En un minuto. Pues no logramos juntarlo en ese año solos. O sea, la verdad es que nos ayudaron de ambas familias. Aparte, pues bueno, ese presupuesto era lo que nos habían dicho, pero pues no contábamos el vestido, el viaje, entonces pues no, o sea, se nos salió de las manos. Pero yo creo que juntamos tal vez la mitad, haz de cuenta. O sea, pero era lo máximo porque decíamos, ya vendimos 4 pares, ya no sé qué. Y yo me iba en el coche, o sea, cuando se vendían cosas en el Parque Panorama, ya abría la cajuela y estaba ahí repartiendo los zapatos. Que vamos a platicar ya más adelante a detalle de esa parte de la historia. La cuarta pregunta es, si hasta ahora con lo que nos has compartido no les fue tan bien, porque incluso apenas si llegaron a la mitad de lo que necesitaban, ¿por qué razón siguieron posterior a que se casan con este emprendimiento? Yo creo que sí, tal vez 80% de que siguiéramos fue Rogelio, mi esposo, porque es súper apasionado. Entonces él toda la vida soñó con tener una marca. Yo estudié merca, entonces a mí como que me encantaba este rollo de las ventas y todo. Y pues llegó un momento para la boda donde nos preguntaban de la decoración y todo, y dijimos todo de zapatos. Y él en la luna de miel me dijo, ¿y si ya lo hacemos como en forma? Porque ¿qué sigue después? O sea, yo ya no tenía chamba, me había salido en ese momento para estar en esto, después conseguí otro trabajo, pero me había salido para estar en esto, y Rogelio se dedicaba 100% a los zapatos. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguirle, pero ya como estilo de vida. Ok. A ver, cuéntanos entonces, Irazú, ¿a qué te dedicabas antes de pensar en emprender justamente para cubrir esa gran boda? Yo estudié merca y mi primer trabajo fue en Coca-Cola. Entonces, pues estaba yo muy acostumbrada, ganaba muy poquito, pero estaba muy acostumbrada a que me pagaban cada X tiempo, todo era muy formal. De ahí fui escalando y todo, y llegó un punto en donde como que ya, o sea, la siguiente forma era cambiarme de ciudad, y dije, no, pues ya no. Me salí y conocí en un curso donde conocí a Rogelio, en un curso que me mandó mi jefe de Coca, conocí a Rogelio, conocí a otras personas que tenían una oficina de facturación en Gran Jardín, y me metí a trabajar con ellos. Rogelio trabajaba con sus papás, tenían zapaterías, y llegado un momento, cuando nos conocimos, me dijo, oye, es que yo tengo que hacer algo para quedarme en León. Él es de Morelia.
Me dijo, porque si no, pues me voy a regresar a Morelia. O sea, mis papás me van a decir que, pues, ¿a qué me quedo, claro. no? Entonces, él le gustaba la parte de producción de los zapatos y me dijo, bueno, pues les voy a decir que si abrimos una fabriquita, ¿no? Un tallercito. Y pues bueno, o sea, mis suegros lo apoyaron y todo, pero era con el tema de ¿a qué me quedo? Pero en ese momento él le seguía vendiendo todo a mis suegros, ¿no? Y ya llegado el momento que me dio el anillo, yo seguía trabajando en la parte de facturación, o sea, hacía la parte de merca, pero de facturación, y me dijo, ¿sabes qué? Pues bueno, aquí está el anillo y todo, y me acuerdo perfecto que me lo dio, él tenía una casa en ese momento que rentaba, y me dijo, ¿sabes qué? Yo toda la vida pensé que cuando me fuera a casar iba a tener ya una casa, un coche, dinero para pagar una boda, y me dijo, y no tengo absolutamente nada. Entonces, hay dos caminos, o me esperas, que pues puede ser que sea 1 año, 5 años, 10 años, o nunca suceda, o lo hacemos juntos. Y el hacerlo juntos, pues es hacer un proyecto juntos, Claro. ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo juntos. Y pues ya, así empezamos. Yo me quedé un buen rato ahí, y ya después me vine como de lleno para acá. La verdad es que Rogelio se echó la chamba un buen rato solo. Ya después me vine para acá. Mis suegros para iniciar nos dieron un lote de zapatos y nos dijeron, véndanlos, y ya de ahí, pues, a ver cómo le hacen, ¿no? Nos ayudaron con unas máquinas, empezamos con un taller en un lugar súper chiquitito, y pues éramos nosotros. O sea, él hacía prácticamente, él cortaba, él montaba, o sea, los teníamos que llevar de un lado a otro. Era todo un rollo. La verdad es que muchísima gente nos ayudó. O sea, siempre he dicho que si Vipa hoy en día ha podido como avanzar, ha sido por la cantidad de personas que nos dijeron que sí en algún momento. O sea, porque pues hubo gente que nos ayudó trabajando de madrugada porque tenían otros trabajos. La familia de él siempre estuvo al pendiente, mi familia, o sea, amigos, todo el mundo siempre como que ayudándonos entre recomendaciones, entre comprando. Cuando abrí la página, en ese momento la abrí en Facebook. Cuando la abrí, yo me acuerdo que yo le decía a todas mis amigas, por favor, dale like. Y llegué a los primeros 100 de mis amigas, ¿no? Y de la amiga que le decía a la amiga, entonces yo sentía que ya, o sea, yo dije, ya tengo 100, o sea, le tengo que vender esos 100. Y así fue como lo empezamos a escalar, pero evidentemente, pues el primer año no fue. O sea, cuando emprendes siento que piensas, o bueno, nosotros pensábamos, ¿no? Que le imprimes la marca, lo que tú quieras, y al otro día ya tienes una fila de personas. Sí. Y pues la realidad es que te compran los amigos, los familiares, bonito o feo te compran. Sí, claro. Pero ya la recompra ya es la bronca, y llegar a personas que ya no tienen nada que ver contigo, pues ya es como cuando dices, ¿cómo le hago, no? Sí, había amor y comprensión, eso nos queda claro, ¿no? Sobre todo por el tema de la propuesta que te hizo hoy quien no soy tu esposo. Los diseños, esa parte, ¿cómo la iban llevando? Porque nos dices que se metieron de lleno en la producción, en la comercialización, con esta parte de antecedente que él ya tenía familiar, pero de todas formas no quita lo que sea difícil. ¿Cómo decidían cuántos modelos? ¿Cómo decidieron esa parte y con cuántos modelos, estilos iniciaron? La verdad es que al principio que mis suegros tenían su taller, pues prácticamente eran los modelos que ellos hacían y nos lo maquilaban, haz de cuenta. En algún momento ellos cierran el taller más o menos a la par de cuando nosotros abrimos, con unos meses de diferencia. Cierran ellos el taller, y la verdad es que Rogelio es súper creativo. Entonces Rogelio era vi estas combinaciones, y me acuerdo que nos íbamos, o sea, no sé, al centro comercial, íbamos por las tiendas veíamos a la gente así de que, ya viste la combinación, ya esto, ya lo otro, y él es súper bueno como para toda esta parte. Entonces él los hacía y él me decía, bueno, aquí está, entonces ahora tú, o sea, redes sociales, ventas, gente, pues muévelos, ¿no? Entonces, en ese momento cuando yo creo que Instagram ni existía, o estaba como que no era como tan lo máximo como ahorita. ¿De qué año ahorita. estamos hablando? Empezamos creo que en el 17, me parece. Ok. 17, 16. Entonces, a lo mejor existía, pero las ventas eran por Facebook, ¿no? Entonces, me acuerdo que empezamos mandando por Correos de México, y en ese momento pagabas una pauta como de 200 pesos y llegabas a muchísima gente, ¿no? Entonces, pues él estuvo en la parte de diseño y yo ahí le movía las redes, porque también cuando yo estudié merca, pues no había esta parte de redes. O sea, era, cuenta cuántas personas pasan por afuera de la tienda y pon los tenis a la altura que la gente los vea. Entonces yo decía, pues, ¿cómo le hago? O sea, yo sabía mi Facebook de enterarme de los chismes de todo el mundo, pero nada más. Pero la parte de los diseños, pues él ha sido el que pues ve las tendencias, las combinaciones, toda esta parte le gusta un chorro. Bien, y entonces decías que ¿dónde los vendían? ¿Era venta de cajuela? ¿A qué jardines? Sí. ¿A qué colonias iban? Sí, era venta de cajuela. O sea, empezamos con todas mis amigas, toda su familia, toda la mía, todo.
llegó un punto en donde, ¿a quién más, no? O sea, ya era Sí, la gente. claro. Entonces yo publicaba en Facebook, pues literalmente mis fotos. O sea, el primer logo era una cosa espantosa que la hice, o sea, decía, inicialmente se llamaba PB, porque es Pallares Villegas, y un confeti, ya se cuenta, todo grafiteado, así, muy feo, toda pixeleada la imagen, y me acuerdo que sacaba las fotos en el comedor, haz de cuenta, en donde fuera, y le pegaba así el logo, se veía espantosa la foto, y lo publicaba en los grupos de Facebook. Entonces, o sea, estos grupos de moms, Sí, ajá, o sea, creo que los bazares nada más había 2 aquí en León. Entonces los publicaba y pues era de que me los puedes entregar, los vendíamos en ese momento en 250 pesos. Y me decían, ¿me los puedes entregar, haz de cuenta, en la Antorcha? Entonces ahí iba yo a la Antorcha a llevar mis tenis. Y me decían, ¿me los puedes traer en 3 y 4? A ver cuál me queda. Entonces ahí iba yo muy emocionada a llevarlos, ¿no? Me ponía en el Parque Panorama, iba a una reunión con amigas y pues cargaba a todos lados los tenis. Y empezaba el rollo que mi amiga me decía, te los voy a comprar para mi prima, te los voy a... Entonces así fue como empezamos a movernos, hasta que surgió una venta fuera de León, que me contactaron y me dijeron, hola, ¿haces envíos a Ciudad de México? Y yo decía, ¿cómo se lo mando? ¿Se lo cobro primero? ¿No se lo cobro? ¿Qué hago? Y lo mandamos, me acuerdo que por Correos de México, no sabíamos que tardaba siglos en llegar, entonces, bueno, un rollo. Pero así fue como empezamos. La venta los cargaba todo el tiempo en mi cajuela y a donde me bajaba era, o iba a un café y los llevaba, así, se cuenta, y la gente se iba como que acercando. Y esa venta que lograron en Ciudad de México, supieron, supongo, preguntaron cómo se habían enterado de ustedes. Sí, nos dijeron que alguien había compartido una publicación, o sea, alguien local, y como que era un familiar, la había visto y pues preguntó así tal cual, hola, ¿cómo hago la compra? No sé qué. Pero me acuerdo que en ese momento no le cobramos. Yo decía, es que ¿cómo le voy a cobrar? Pues no estaba tanto las ventas en línea más que las tiendas grandes. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a cobrar? ¿Qué tal que no? O sea, a lo mejor cree que la voy a estafar porque no le llega. Ya después dije, qué tonta, ¿no? O sea, porque pues normalmente pagas y luego... Sí. Pero lo mandamos y me acuerdo que lo recibió y me mandó el pago, haz de cuenta. Pero ya después como que dije, no, pues tiene que haber una forma en donde la gente paga y lo mandas. Pero la credibilidad de esto de mandar algo fuera como emprendedor, que yo tenía 100 seguidores, ¿no? Dices que tu esposo, recuérdame el nombre de tu esposo, Rogelio. por favor. Rogelio, y tú eran los que le echaban a la chamba de producción y de ventas. ¿El pedido les llevó que ustedes tuvieran que hacer horas extras, que les ayudara alguien más? ¿Cómo estuvo esa parte? ¿O les ayudaba la gente que estaba haciéndolo con sus familiares de Rogelio? Pues el pedido no, porque no teníamos pedidos. O sea, era hacer lo que hiciéramos y pues salir a venderlo, Pero ¿no? ese, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ah, pues sí, o sea, inicialmente hacíamos literalmente pares sueltos. Okay. O sea, haz de cuenta que me decían, ¿tienes un 3? Entonces, pues ahí estábamos haciendo el 3 rojo, ¿no? Pero sí, porque pues obviamente, como solo éramos nosotros dos, pues era muy lento el proceso. O sea, era de los primeros modelos que hicimos, me acuerdo, tenían unas perlitas como, eran remachadas, pero nosotros no teníamos máquina para remachar, entonces iban pegadas, entonces era pegar cada bolita como con la loca, ¿haz de cuenta? Entonces, pues eran horas de estarlas pegando para un par, ¿no? Y sí, la verdad es que mucha gente también nos ayudó. En ese momento hubo un inter en donde mis suegros todavía no cerraban y nosotros ya estábamos abiertos, que los trabajadores se iban en domingo, o nos decían, bueno, me voy a ir de 8 de la noche que salgo de aquí a la hora que acabe, ayudarles, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísima gente nos ayudó en el camino. El primer bazar fue en Morelia y me acuerdo que toda la familia de mi esposo, o sea, estábamos en casa de su abuela y toda la familia haciendo moñitos, metiendo los zapatos a las cajas, pues todo el mundo echándonos la mano, pues. ¿En qué momento y después de cuánto tiempo ustedes empiezan a ver que sí sigue habiendo ese trabajo, ese esfuerzo, pero ya empieza a ver las primeras utilidades? Pues yo creo que sí pasó un buen rato, o sea, sí pasaron, no sé, a lo mejor, o sea, yo creo que en donde empezamos nosotros a ver ya algo que se levantó en la marca fue a raíz de la pandemia. O sea, cuando fue la pandemia, nosotros nos empezamos a mover en bazares, aquí en León primero, y llegado un momento nos animamos a ir a bazares fuera de León, íbamos a San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara, pero era irnos en la madrugada porque obviamente, o sea, no había chance ni de quedarnos en un hotel una noche más, y aparte, pues, o sea, era vámonos, o sea, vendemos y nos quedamos esa noche y nos regresamos. Entonces nos empezábamos a ir a bazares y ahí cuando empezábamos a ver que la gente, o sea, pues nadie confiaba en nosotros, obviamente, fuera, o sea, éramos foráneos, entonces nos daban el peor lugar, ¿no? En el bazar. Podemos montar el mismo día y nos ponían 10,000 peros. Y ya cuando empezaba a avanzar el bazar y se empezaba a llenar de gente, miles de sillas probándose los zapatos, ya el siguiente bazar, pues ya nos echaban mucho la mano.
Pero ahí como que nos dimos cuenta que decíamos, la gente sí le gustan. Y ya la parte económica, yo creo que fue a raíz de la pandemia, que pues habíamos hecho mucha producción, bueno, mucha para nosotros en ese momento, para los bazares, se cancelan todos los bazares, tuvimos que descansar a la gente y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a vender? Y en ese momento nos ayudaron varios influencers locales en León que estaban empezando y de repente fue como un boom, o sea que en un día vendimos, haz de cuenta que la mitad de lo que teníamos. Entonces ahí fue donde dijimos, esto ya está siendo redituable, ¿no? Que claro que nos daba miedo porque decíamos, a lo mejor hoy lo vendimos, pero mañana, ¿qué? O sea, mañana, ¿qué va a pasar? Y ya ahí empezó a haber como un flujo en donde pues ya los eventos ya eran más frecuentes y ya la gente que iba a eventos nos seguía comprando. O sea, ya no nada más era nuestro círculo de León. O sea, ya era la mejor, no sé, las 100 personas que les habíamos vendido en San Luis Potosí, pues ya seguían comprando, ya nos recomendaban. La gente que habíamos llegado gracias a los influencers, pues ya empezaba también como que... Entonces ya llegamos a más gente, ya no era como local. Y ahí ya dijimos, bueno, ya es un negocio, ¿no? Me llama la atención que hablas de bazares fuera de León. Intentaron en León y dijeron, pues ya aquí ya cubrimos, o no lo intentaron, pero no les funcionaba. ¿Por qué razón ustedes deciden irse a bazares, pero que tienen que ver con otros lugares fuera del estado? No, porque en ese momento estaba muy, como muy fuerte, digo, todavía existe una red de grupos de mujeres que se llamaba Lady Multitask. Bueno, se llama Lady Multitask. Entonces, de los primeros que nos pusimos fue aquí en León. Nos fue muy bien, o sea, nos fue muy bien a la idea que nosotros teníamos de un bazar. Claro. Entonces nos fue muy bien. Y pregunté, oye, ¿hay en otras ciudades? Y me dijeron, sí, aquí y aquí. Y un día platicando con Rogelio le dije, ¿cómo ves? Y me decía, pues bueno, pues vamos a ver. Pero como que íbamos con un terror desde si nos asaltaban en la carretera con la mercancía, si vendíamos, si no vendíamos. Dijimos, bueno, si aquí vendimos 10 pesos, pues allá tenemos que vender 20 porque el viaje y si nos regresamos con la camioneta llena. Y me acuerdo que el primero se acabó, o sea, haz de cuenta que nos quedamos con muy poquita mercancía y me acuerdo que nos regresamos al día siguiente y al día siguiente me escribieron de que, hola, los puedo ir a ver al hotel, es que le gustaron a mi mamá y es que obviamente era súper complejo porque era una camioneta de carga, pues ya teníamos todos los muebles aventados, pero como que ahí yo dije, la gente nos puede seguir buscando, o sea, puedo seguir haciendo envíos, podemos venir a otro, o sea, como a otro bazar en otra ocasión y de ahí empezamos, de Lady Multitask, que empezamos a ver otros grupos de bazares y todo. Hasta que llegó un momento en donde, la verdad, yo creo que por tema también de seguridad, pues empezamos a ver, por ejemplo, íbamos mucho a Guadalajara, pero empezamos a ver mucho este tema de, pues sí, de riesgo de la carretera, si nos íbamos en la noche, en la mañana. Entonces, pues ya llegó un punto en donde dijimos, pues ya nada más nos quedamos con eventos aquí en León. Ok. Y esta parte que tú bien decías, porque sí puede pasar, que tuvieron esa idea de la estrategia con influencer que apenas están conociendo localmente y pues se detona el número de pedidos. Pero y posteriormente, ¿qué hacen para que si o se mantenga o que crezca? Vamos, para que no se dé el bajón, ¿cuáles fueron las estrategias que siguieron utilizando? Pues creo que es dar un buen producto, definitivamente que el producto sea tal cual la foto, o sea, que no sea... Nos costó mucho trabajo al principio como romper esta barrera de cómo eran baratos, que eran mala calidad. Ajá, entonces la gente decía, son saldos, traen algún defecto. Y ya cuando los recibían, era la sorpresa de la gente de decir, pagué 250 pesos y están divinos, ¿no? Y me duraron y están bien hechos. Entonces empezamos como a generar esta conciencia de, vas a otra cadena de tiendas, que muchos están hechos incluso aquí en León, y pagas arriba de, en ese momento, tal vez 700 pesos, ¿no? Ahorita tal vez más de 1,000 pesos. Y aquí estás pagando 250 pesos, está quedando aquí. Los sueldos, digo, en ese momento éramos nosotros, pero ya cuando empezamos a contratar gente, pues los sueldos son justos. Entonces, pues la gente al ver el producto que sí era, o sea, sí era realmente lo que estaba pagando y aparte, digamos, muy económico, pues le encantaba. Adicional, el servicio, que siempre estamos cambiando como de modelaje. Tenemos, no sé, yo creo que cada 3 semanas estamos sacando nuevos colores, nuevos modelos. Entonces, toda esta parte para tenerlos al final cautivos. Y algo que también nos ayudó es que los zapatos tienen nombres de personas. Entonces, logramos generar esta identidad de que, no sé, o sea, tus Daniela Rosas. Entonces, la gente decía, se llaman como yo. Y los hacíamos como muy partícipes para generar esta comunidad, ¿no? De que, o sea, salía un nuevo modelo. ¿Y cómo le pondrías? Haz de cuenta. Si se llama Fabiola, los compro. Entonces, pues obviamente se generaba este rollo de, ay, se llaman como mi mamá, se llaman como yo, se llaman como mi tía, haz de cuenta. ¿Esa parte se le ocurrió a Rogelio, Irazú, a los dos o a algún cliente? Esa parte de decir, bueno, ¿y si los personalizamos con nombres que la gente justamente haga ese clic? No, se me ocurrió a mí porque yo les ponía al principio los nombres de las suelas.
O sea, para no ponerles, haz de cuenta, modelo 048, yo decía, ¿cómo los van a identificar, no? Entonces, las suelas, o sea, el proveedor de suelas cualquiera adentro trae un nombre. Entonces, las primeras suelas decía Everest, Sí. Luca, haz de cuenta así, ¿no? Pero llegó un punto en donde se me acabaron las opciones porque ya nada más eran 4 tipos de suelas. Entonces le empecé a poner nombres de nosotros, o sea, de algún trabajador, de mi mamá, de mi suegra, de Rogelio, de así, haz de cuenta. O nombres entre nosotros, de una amiga. Entonces yo notaba, por ejemplo, mi amiga me decía, ay, ya vi que sacaste los Greta. Y mi amiga se llamaba Greta, ¿no? Entonces dije, bueno, si los empezamos como que a sacar nombres en general, ¿no? O sea, entonces generaba como pues sí, como este clic con la gente, adicional al modelo bonito, a la calidad y pues al precio que tenía. Hace un rato hablaste de que en algún momento pasaste de ser 2 trabajadores, 2 dueños, a empezar a generar empleos. ¿En qué momento justamente tuvo que pasar esta parte positiva de la historia? Pues llegó un momento en donde dijimos, o sea, ya no podemos, como que ya... Y a lo mejor no tanto era por trabajo, sino porque era demasiado cansado. O sea, Sí, vivíamos para eso. Aparte teníamos el tallercito aquí y el departamento estaba como arriba. Vivíamos en un departamento que nos había prestado mi papá arriba. Entonces, haz de cuenta que subíamos los zapatos al departamento y estábamos cenando y estábamos poniendo agujetas, ¿no? Entonces llegó un punto en donde dijimos, esto nos va a enloquecer. O sea, entonces pusimos un anuncio en Facebook y contratamos un chavo que era también todólogo. Entonces ya éramos 3 que hacíamos todo, ¿no? Entonces él cortaba, montaba y así, poco a poco, de pronto él se salió, mi suegra cierra la fábrica y teníamos allá a 2 trabajadores que mi esposo conocía de mucho tiempo atrás. Entonces me dijo, pues les voy a hablar, pero pues ya tendrían que ser como los 2 para que cada uno, porque ellos sí no eran todólogos, o sea, cada uno se especializaba en su área. Entonces ya nos trajimos a los 2 y la verdad es que empezó ya como que a fluir y también pues evidentemente llegó un punto en donde ya, no sé, o sea, adornar, que es la parte de ponerle las agujetas, limpiar todo esto, los zapatos, pues a lo mejor en 6 pares, o sea, nosotros nos tardábamos, o sea, 3 horas, ¿no? Y una adornadora hacía 48 pares en 3 horas, que a lo mejor era toda nuestra producción, pero decíamos, pues es que es más funcional. Y sobre todo para el tema ya de eventos, por evento nos llevábamos como 300 pares. Entonces decíamos, no, pues nosotros, ¿cuándo en la vida vamos a sacar 300 pares? No hay manera. Entonces, pues así fue como empezamos ya a generar empleos y ya llegó un momento en donde, bueno, ya la demanda pues pidió que fuéramos teniendo como más máquinas, que el personal hiciera a lo mejor otras actividades o meter personal adicional y ya. Una última pregunta antes de ir a la pausa. La distribución, conforme iban creciendo el número de pares, ¿cómo la fueron cubriendo? ¿La distribución de la marca? El del calzado de la mercancía, sí. Ah, sí. No, pues lo que hicimos fue, o sea, era destinado, haz de cuenta, eventos. Teníamos fechas de eventos. Entonces, ahí era donde llegábamos a más público fuera de León. Y la venta en línea. Empezamos con una tienda, en ese momento se llamaba la plataforma Kichink, que fue como Claro, que sí. era un tipo Mercado Libre, Amazon. sí. Ya después cerró. Pero fue lo que nos dio pauta como hacer una página web. Entonces ya hicimos la página web y me acuerdo todavía el correo de la primera compra en página web que yo decía, ya nos buscan. O sea, ya es la página, ya no es una plataforma. Entonces, un canal de distribución era, esta mercancía es para página web, esta mercancía se va para bazares y pues la otra era para las ventas que yo seguía publicando en Facebook, ¿no? De que vendo zapatos, no sé qué. Entonces, allí iba al estacionamiento de Walmart a entregar mis zapatos. Qué interesante. Irasu, vamos a ir a una pausa, pero todavía hay mucho que contar acerca de Vipa. Regresamos con más a Cuenta Regresiva. Gracias por continuar con nosotros en Cuenta Regresiva. Irasu, nos estabas platicando justamente sobre cómo va empezando a crecer la marca afortunadamente y cómo cómo comienzan a hacer algunos cambios en la parte de la producción y en el cómo distribuyen el producto. ¿En qué momento ustedes entran por primera vez al Festival de Verano? Que al igual que en la Feria de León, ustedes son parte, pues ya incluso ahorita nos lo vas a platicar, pues, pero para mí ya son como parte de las marcas consolidadas en la última época de ambos eventos. ¿Cómo surge esa primera oportunidad? Pues justo en uno de los bazares conocí yo a una chava que me dijo, oye, ¿no eres marca Guanajuato? La verdad es que yo lo había escuchado, pero no tenía ni idea de qué se tenía que hacer. Y le dije, no, pues no. Y me dijo, oye, mi esposo se dedica a esta parte de marca Guanajuato, no sé qué. Me lo dijo, no sé, a lo mejor como 6, 8 meses antes de la feria. Nosotros ya estábamos dados de alta por un tema de que justamente un cliente me dijo un día, para comprarte necesito que me factures.
Y yo decía, ¿cómo le hago, no? Entonces, bueno, nos dimos de alta y todo, y ella me dijo, ¿sabes qué? Está lo de marca Guanajuato, no sé qué. Y dije, bueno, pues, me dijo, no tiene costo, van y te revisan. Y dije, bueno, pues está padre. Y Rogelio es como muy metódico, entonces me dijo, pues está súper bien, sirve que nos dicen qué podríamos mejorar. Entonces, pues fueron, nos auditaron todo, nos dan lo de marca Guanajuato. Y pues ya pasó el tiempo, pasó lo de la feria. Y pues yo la verdad es que la feria lo veía como una cosa, o sea, yo decía, no, pues ha de ser súper difícil entrar. O sea, incluso como marca Guanajuato. Entonces me habla esta niña y me dice, oye, ¿sabes qué? Están buscando alguien de cuero calzado porque hubo un emprendedor que se bajó por temas personales y pues os están buscando y quiero ver si le entras. Y le dije, bueno, ¿cuándo es? Eras de cuenta un miércoles y me dijo, arranca el viernes. Órale. Y dije, chin. Y le dije, ¿qué necesito? Pues nada, ir a montar, el montaje es mañana. En ese momento lo hicieron en donde están las Rockstar Burger, en la parte de arriba. Ahí lo hicieron, ¿no? Entonces, pues con los zapatos no había elevador, un rollo, pues, porque teníamos que subirlos caminando. No teníamos ni idea de las medidas del stand, cómo funcionaba, nada, 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 pero dije, va, ¿no? O sea, dije, pues está bien. Y pues ya le entramos y pues todo un rollo porque pues no sabíamos ni cómo, ni dónde, ni cómo montar. No teníamos los muebles de los bazares, pero no sabíamos si iba a entrar. Nos dieron un reglamento donde eran súper estrictos con las medidas, con todo. Y pues ya, o sea, ahí llegamos. Mucha gente nos conoció ahí, pero sí era, o sea, estaba como en otra parte. Y el festival de verano, aparte, ese año fue como nuevo. Sí. Entonces era como todo un rollo de si iba a funcionar, si no, No, va a bueno, y funcionar. estaba el tema de la pandemia. La pandemia, me acuerdo que todo el mundo iba con el cubrebocas, entonces decíamos, pues, quién sabe, ¿no? Pero yo decía, pues cualquier cosa que se nos presente es una oportunidad. O sea, por más que fueran 5,000 personas, por decir un número, o sea, pues ya son 5,000 que nos van a ver. Gracias a Dios, la primera feria de verano funcionó bien. No sabíamos, yo me acuerdo que en ese momento decíamos, guau, cuando tengamos un lugar en Poliforum, o sea, pues imagínate, o sea, porque hasta allá, pues la verdad es que sí se vendió, pero pues hasta allá iba poca gente. Pero bueno, vimos que era algo que funcionaba, no sabíamos cómo hacerle, nos ayudó mi cuñado ahí a atender el stand, entonces ahí nos íbamos como rolando, ¿no? Mi cuñado, iba yo, iba mi esposo, todo, pero pues no sabíamos si buscar apoyo, contratar a una chica, si no, cuánto se les pagaba, nada, pero nos la aventamos así. Y pues ya para la siguiente feria, que ya fue la feria, pues, me acuerdo que decíamos, pues no sé si vaya a ser allá, qué va a hacer. Y fue el primer lugar que ya nos dieron en Poliforum, en la parte de Pabellón Guanajuato. Entonces, pues nosotros, y ya era un stand mucho más grande y todo, y decíamos, wow, o sea, ¿cuánta gente va a entrar aquí? Y pues sí, efectivamente, pues son ríos y ríos de personas y pues es un ambiente padrísimo porque, o sea, ves a la señora enfrente de las mermeladas regalando muestras y emocionadísima, ves a la señora que está pintando a lo mejor los puerquitos de cerámica por, no sé, para una fundación. Es el tema de, ay, me guardas tantito lugar porque voy corriendo, porque voy a comprar esto, porque... Entonces se vuelve como un ambiente muy bonito en donde, pues la verdad, todos se apoyan entre todos y todos estamos con el mismo objetivo, ¿no? Al final, o sea, de que, pues, que todas esas personas que van entrando, pues evidentemente consuman lo hecho en Guanajuato, ¿no? ¿Qué satisfacciones, qué bondades encontraste justamente en ese, pues muy buen aparador? Porque no solamente son leoneses, guanajuatenses, sino turistas de diferentes lugares de México, incluso del extranjero. Sí, pues la verdad es que, digo, es un aparador gigante, o sea, es una plataforma enorme, la cantidad de gente que va, compren o no compren, que está viendo la marca, es enorme. Entonces, evidentemente, nos han salido clientes de menudeo, clientes de mayoreo, o sea... gente de León, fuera de León, nos han salido posibilidades de distribuciones en otras ciudades, o sea, gente que ha dicho, ¿sabes qué? Yo le voy a apostar a la marca y me la voy a llevar a mi ciudad. De ahí nos salió el tema ya a raíz de esta feria de poner un showroom directamente en fábrica, porque mucha gente nos decía, bueno, se va a acabar la feria, dentro de León hacemos envíos, pero no tenemos una tienda. Entonces nos decían, bueno, es que se va a acabar la fábrica y ahora qué. Y justo hoy lanzamos ya el showroom en fábrica, en donde la gente ya puede ir por sus tenis directamente. Entonces, la verdad es que nos han salido muchas oportunidades y creo que la satisfacción más grande del mundo es cuando vemos llegar a alguien que trae los tenis puestos y que está buscando unos nuevos, que vemos unos de otra colección o que llegan y nos dicen justo, vengo por los Eugenia en 4, por favor, dime que sí los tienes. Y que digo, wow, o sea, la gente viene especialmente a buscarlos o que nos dicen, ay, le dimos toda la vuelta para encontrarlos, que van con el papá y no saben cómo quería venir esta niña a buscar sus tenis. Que digo, híjole, o sea, ya es algo que la gente va a buscarlo. Entonces, pues creo que ese ha sido el regalo más grande que nos ha dado la oportunidad de estar en una plataforma así.
Mira, hablando de regalos, ¿cuál fue ese día, ese momento, esa semana en donde no solamente comenzaron a ver esas utilidades, sino esa satisfacción de decir, órale, vendimos no sé cuánto, o tenemos que hacer tanta producción, que comenzó a verse ya la diferencia, la transformación de un emprendimiento a lo que ya pues estaba madurando como un negocio, como una empresa? Pues yo creo que fue en pandemia, Sí. cuando descansamos a la gente y dijimos, ¿y ahora cómo vamos a vender todo esto? Y un influencer de aquí nos ayudó, se llama Tania García, en ese momento estaba empezando en el mundo fitness, y nos ayudó, y me acuerdo que, no sé, a los 2 o 3 días, de repente era nuestra página web, y de repente empecé a ver que correo, yo decía, algo no configuré bien, ¿no? O sea, correo. Y de repente vimos las ventas y me acuerdo que teníamos afuera del local los paquetes así separados. En ese momento los emplayábamos como, pues sí, o sea, con un plástico y los forrábamos con un papel de estos como de carnitas, haz de cuenta. Ok. O sea, ya tenemos cajas personalizadas, en ese momento no. Entonces me acuerdo que los separamos y me dijo mi esposo, hay que hablarles a los chavos para que nos vengan a ayudar. Y me acuerdo que les marcamos y pues ellos también como que decían, pues nos descansaste 2 días, ¿no? ¿Qué onda? Pero me acuerdo que se hizo algo bien bonito porque era un momento en donde pues obviamente todos teníamos como rollos. Entonces fue de vénganse con cubrebocas y no sé qué, y todos súper sanos y con prueba y con esto y con lo otro y con aquello. Y ahí fue creo que donde dije, wow, o sea, nos está empezando a funcionar. Y obviamente ya cuando llegábamos a los eventos y nos buscaban, ya cuando, o sea, yo empezaba a grabar los videos de que, o sea, la gente hacía alrededor, que ya era una cosa, o sea, que llevaban sus sillas, que de stand nos prestaban sillas para que se los probaran, todo este rollo, o que me escribían, no sé, me voy a casar, no sé qué, y mis tenis de las fotos van a ser mis Vipa, y mi novio me regaló unos Vipa de cumpleaños, todo ese tipo de cosas que yo decía, qué padre que ya identifiquen la marca, ya no son, estoy buscando unos tenis rojos, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos como a recibir muchos regalos, además de la gente de verdad increíble que hemos conocido en la parte del mundo emprendedor. O sea, ha sido gente, o sea, desde el que nos puso gasolina a las 5 de la mañana cuando íbamos camino a San Luis, que yo decía, híjole, o sea, pues él también está chambeando por lo suyo, ¿no? Y que de buena manera, que les vaya muy bien y que no sé qué, dices, qué padre, ¿no? ¿En qué momento transforman la marca, el diseño de lo que comenzaron a convertirse en Vipa? Bueno, nosotros empezamos con otro nombre. Así El es. otro nombre se llamaba Pavi. Pavi MX. Nosotros, era Pavi porque era Payares Villegas. Y pues la verdad es que en la boda incluso la pista decía Pavi, todo esto por todos lados. Y pues empezamos y era Pavi. De hecho, mi esposo se lo tatuó, el Pavi, porque decíamos, bueno, cuando tengamos hijos va a ser Payares Villegas, todo padrísimo. Y cuando registramos la marca, lo registramos como Pavi MX, todo junto. Las primeras cajas y los primeros, en ese momento no usábamos troquel, era un transfer que iba en los tenis, decía Pavi, porque fue como lo primero con lo que lo lanzamos, ¿no? Sí teníamos el rollo de registrar la marca y todo. Cuando hicimos la búsqueda fonética y todo, dijimos, bueno, para que se escuche como más, creo que fue cuando iba a abrir el Instagram, para que se escuche como más mexicano, el MX, ¿no? Y ya, lo registramos, tarda como 3 meses el registro, y pues seguimos usando el Pavi normal, nos dan el registro de Pavi MX, nosotros felices, cambiamos todo y pues seguimos con la marca, ¿no? Pero en redes sociales esta parte, haz de cuenta, las primeras 10 fotos decían Pavi. Y en la oficina tenía yo un letrero que habíamos puesto para la boda que decía Pavi atrás. Entonces para TikTok y para todo esto pues yo salía bailando con mi letrero de Pavi atrás. Y llega un momento en donde me habla mi mamá y me dice, oye, es que hay un señor, en ese momento cuando registramos la marca di la dirección de casa de mis papás. Entonces me dice, hay un señor que viene a traerte unos documentos. Y le dije, ay, no, pues no lo recibas, quién sabe, o sea, no, yo creo que es falsísimo. Y hace cuenta que de repente voy a casa de mis papás y veo un letrero de estos, de un papelito de que me fueron a buscar, que tenía que recibir. Y dije, ay, y en todo este rollo de emprender, la verdad es que he conocido a mujeres increíbles, o sea, en grupos de emprendedoras, en cursos, en bazares, en todo. Entonces, dentro de este grupo conocí a una abogada en propiedad intelectual y le dije, oye, es que me llegó una notificación y me dijo, ay, no, pues está registrado, no hay manera. Ella me había ayudado a registrarlo, me dijo, no hay manera. Dije, bueno, y ya entonces recibo el documento y era de cuenta un libro, ¿no? Así este tamaño, y lo empiezo a ojear. Y salía, o sea, yo en las fotos, en mis videos, ¿no? Donde decía aquí atrás Pavi, y salía la caja de zapatos, y salían las redes, y venía todo ante notario. Y yo dije, es una demanda. O sea, ¿qué es esto? Entonces me acuerdo que yo con un terror, porque pues ya teníamos todo un poquito más construido, yo decía, me voy a quedar hasta sin casa, qué horror, nos van a quitar todo, pero ¿por qué si está registrado?
Entonces, la abogada, pues le dije, oye, pues échame la mano. Y ella también, la verdad es que, pues como que me decía, pues no lo puedo creer, pues está registrado. Y ya leyendo, el problema era que habíamos usado en algún momento el Pavi. Y el hashtag que teníamos era Amo Mis Pavi, no era Amo Mis Pavi MX. Okay. Entonces, pues todo esto era evidencia. Y bueno, logramos contactarlos, logramos llegar, porque era, pues la demanda era una multa ante el INPI. Eran como varias cosas, ¿no? Era la parte legal y la multa ante el INPI y obviamente nos quitaban la marca, ¿no? Entonces, pues logramos llegar a una conciliación con ellos. Fuimos a México al INPI y ya cuando nos entrevistamos con ellos, vaya, que ya los conocimos, la verdad es que un señor increíble, le dije, somos emprendedores, o sea, honestamente jamás, o sea, él me dijo, la verdad, yo me di cuenta porque un cliente buscó Pavi en internet y salieron ustedes con el Amo Mis Pavi. Y pues la verdad lo único que quiero es que lo dejen de usar porque pues puede como causar confusión. Hay una marca que se llama, o sea, registrada como Pavi tal cual y viene de diferentes formas, ¿no? Esta es una marca que vende ropa y calzado, no es específicamente de calzado. Muy accesible, me dijo, la verdad lo único que quiero es que la dejen de usar. O sea, no quiero escalar a más ni nada. Entonces ahí como que respiramos porque dijimos, qué terror. Rogelio es súper apasionado, entonces él me decía, no, es que sí está registrada, no sé qué. Pero la verdad es que, pues, sí estaba registrada, pero habíamos cometido un error al no usarla correctamente. Ya después, viendo con el INPI, nos habían dicho que probablemente no tenían por qué habernos dado el registro, como que ahí quedó al aire, porque en teoría el MX, FR, o sea, lo de los lugares no es lo que hace la diferencia en una marca. O sea, yo no puedo registrar Coca-Cola MX, ¿se da cuenta? O sea, entonces, pues bueno, fue todo un tema. La verdad, llegamos a una negociación muy buena en donde ellos nos dijeron, les doy 6 meses para que vendan todo o yo se los compro como quieran, pero quiten el Pavi. Entonces, ya ahí ya estábamos en tiendas aquí en León, los eventos, ya teníamos la feria. Entonces decía yo, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, entonces, pues bueno, la verdad es que liquidamos mucho, pudimos ir. El problema fue que en ese inter, pues teníamos que cambiar de marca. Entonces, en lo que nos daban el registro de la nueva, que ya es VIPA, es a la inversa, en lo que nos daban el registro de la nueva y ya no podíamos usar eso, los zapatos salían en caja lisa, la plantilla no decía nada, la foto que teníamos en Facebook y en Instagram era una pilita como de cargando. Entonces era todo un tema porque habíamos ya generado mucha credibilidad, la gente confiaba en nosotros, una comunidad enorme y de pronto cambiaron de dueños, ya no son los mismos, ¿por qué mis zapatos llegaron así? Pero pues tampoco era como que en algún momento nos sentamos a explicarlo, ¿no? Entonces ya nos llega el registro de la nueva marca y ya dijimos, bueno, pero por eso fue el cambio de marca, a pesar de tenerlo registrado, pero no lo usamos correctamente, pues. Y por lo más sencillo se hizo el cambio simplemente, o hubo en el intermedio alguna posibilidad de que se llamara diferente a VIPA. Pues la verdad es que salimos de ahí, o sea, y veníamos en el camión de regreso de México, nos fuimos, me acuerdo, los 3 en el camión, mi esposo, la abogada y yo, y era, ¿cómo le vamos a hacer ahora? Porque también era, y si perdemos como toda la comunidad y todo. Pensamos, me acuerdo que nos fuimos de viaje, Rogelio y yo, y en el avión él iba de que dibujando logos, pero ¿cómo le ponemos? ¿Pero qué hacemos? Y me decía, no puedo. Le pedí ayuda a 1000 personas para el logo, pero era, pues, ¿cómo le ponemos? Entonces pensamos en 1000 opciones dentro del mismo Pavi. Pero, pues, la verdad es que, o sea, decíamos, Pavis, pues, seguía sonando igual. Entonces pensamos en otros nombres, pero llegado un momento, me dijo, bueno, si lo volteamos, ya no va a ser Pallares Villegas, ya va a ser Villegas Pallares. Pero sigue como con la misma esencia, porque decíamos, pues si le ponemos calzado José, pues ya no va a tener como la misma esencia por lo que empezó. Entonces por eso lo invertimos y bueno, ya no hubo ahí ningún tema. Pero sí fue un terror cuando nos pasó. Qué buena anécdota. ¿Ha sido el momento más coyuntural hasta ahora de la historia de la marca? Sí, yo creo que sí, porque no sabíamos tanto qué nos iba a pasar en cuanto a la marca. No sabíamos cómo lo íbamos a solucionar porque no teníamos idea, no sabíamos cuánto nos iba a costar solucionarlo. Apenas habíamos logrado comprar un carro, o sea, varias cosas que decíamos, chin, y ahora, o sea, pensando nosotros en el peor escenario, ¿no? Y esta parte cuando nos dicen, ok, vendan todo, pero cambien de marca, decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? Me acuerdo que hicimos toda una revisión en la bodega de todas las cajas que había. Tuve que ir con todos los clientes a decirles, pues, ¿sabes qué? Ya remátalo, sácalo, porque ya no, pues ya no lo va a poder vender así. Entonces también generó un tema de dudas, tanto con clientes de mayoreo, decían, bueno, van a cerrar, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno, digo, gracias a Dios le dimos ya la vuelta a ese tema. Hoy, ¿cuántos modelos son parte de la propuesta de VIPA? ¿Qué tan constante están lanzando nuevas propuestas?
Pues modelaje yo creo que más o menos cada mes y combinaciones dentro de los modelos que tenemos, no sé, cada 15 días, cada 3 semanas, más o menos. La marca nos queda claro que es mexicana, los insumos son completamente mexicanos, tienen que apostar algunas ocasiones por su extranjero. No, o sea, hay cosas mexicanas, o sea, una gran parte de los insumos son mexicanos, pero otra gran parte no son mexicanos porque hay proveedores que, bueno, o sea, por ejemplo, el proveedor de materiales Sultana, pues muchas cosas son nacionales, muchas otras cosas no son nacionales. Y en la competencia con las marcas nacionales dentro de lo legal y dentro de lo ilegal, que es el tema asiático, ¿cómo les va? ¿Cómo está ahorita el sector zapatero? Pues la verdad es que creo que es complicado porque obviamente pues cada vez somos más marcas y este tema del calzado chino pues sí es, o sea, encuentras unos tenis sumamente baratos que no hay manera de competir, pero siento que la gente cada vez está más consciente de esta parte del consumo local y aparte nosotros siempre decimos, o sea, fuera de competidores pues todos somos colegas y al final yo creo que ni entre todos logramos cubrir la demanda de todo el país, ¿no? O sea, entonces pues digo, no hay ningún tema, se trata de echarnos la mano y se trata, pues cada quien apostarle a lo suyo. Nosotros ahorita tenemos la promoción, por ejemplo, la verdad es que tenemos un calzado muy bueno a un precio súper accesible, tenemos la promoción de 3 por $9.99, entonces pues eso sí nos da mucho empuje que la gente se lleva de jalón 3 pares, ¿no? Entonces pues ahí es como, o sea, vamos ahí haciéndolo. Nosotros le hemos apostado a un calzado de moda, de buena calidad, a un precio muy accesible. Hay otras marcas que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero posicionarlo con un precio mucho más alto, aunque la rotación a lo mejor vaya un poco más lenta. Nosotros este tema también es porque directamente, o sea, de fábrica los vendemos. Entonces eso nos da una posibilidad de jugar un poco más con el margen y también de tener la urgencia de esta rotación, porque si no, pues nos enzapatamos, ¿no? Nosotros fabricamos todo y lo vendemos, entonces pues obviamente le tenemos que dar salida. Y ¿en algún momento han buscado la oportunidad de vender hacia el extranjero, de exportar, o ustedes piensan que la apuesta es completamente nacional? Sí, hemos vendido en Sudamérica, a raíz de TikTok. A raíz de TikTok, la verdad es que ha sido una herramienta que de pronto videos que se nos viralizan nos escriben de que hola, no sé, soy de Argentina, soy de no sé dónde, y pues bueno, la verdad ahorita hay muchas plataformas de paquetería que nos permiten mandar tanto a Sudamérica, a Centroamérica, como a Estados Unidos. También lo hemos hecho, o sea, tenemos 2 tiendas en Estados Unidos en donde compran los zapatos y los venden allá. Y la verdad es que a tema de precio, aún con paquetería, pues para ellos es súper económico y pues saben que es un calzado pues bien hecho, ¿no? ¿Y qué significa para Irazu Vipa? Pues es mi proyecto de vida, o sea, porque al final no es nada más la marca, o sea, es mi esposo, es el futuro de pensar en familia, de todo, pues es mi proyecto de vida, o sea, somos nosotros, ¿no? O sea, nosotros como, pues sí, o sea, como familia, como proyecto, como estilo de vida, como futuro. ¿Y qué les gustaría que sucediera? Porque, digo, ustedes más que a mí y a quienes nos están viendo les queda claro de todo el esfuerzo que ha conllevado y el cómo ha ido la historia de que comenzó con un proyecto para hacer una boda, a pues ya algo ya consolidado afortunadamente. ¿Cuál es ese sueño que tienen que suceda con la marca? Que haya, o sea, que la distribución esté en cada estado de la República, que en algún momento logremos que en todas las ciudades pueda haber unos Vipa y definitivamente poner en alto el nombre de México con algo bien hecho a un precio completamente justo para todos. Porque estando en esta industria de pronto vemos, entiendo, obviamente las marcas grandes cuestan, pero de pronto vemos los sueldos que tienen la gente que hace calzado para marcas muy grandes aquí en León y los costos que, o sea, los precios que ellos tienen, pues realmente no es equitativo, ¿no? Y acá siempre tratamos de jugar, o sea, sumar la mayor cantidad de puntos positivos posibles entre todos. Entonces, que sea, o sea, un precio completamente justo tanto para el cliente como para los colaboradores que tenemos, como para nosotros, ¿no? ¿En qué momento debutas en los contenidos justamente de tu marca? ¿Cómo se hace esa planeación? Porque la verdad también ahí son bastante movidos y hacen diferentes tipos de contenidos, no nada más el posteo de su producto, sino de pronto preguntas, historias. Pues, o sea, al principio obviamente era solo el producto, y esta parte como creo que a todos nos da pena, ¿no? O sea, esta parte de salir, o sea, en las redes como que nos da pena, pero creo que llegó un momento en donde gente que nos ha apoyado mucho y nos ha asesorado mucho,
nos decían, es que tienen que humanizar la marca. O sea, está padrísimo que tengan nombres de personas, está padrísimo todo, pero humanicen la marca. Entonces yo empezaba con los colaboradores de que, ay, ándale, sale en mi video, por favor, sale en mi video. Y era, ay, no, qué pena, ay, no, qué pena. Entonces empecé pues, a salir yo. Teníamos en ese momento una niña que nos ayudaba en TikTok, que, bueno, ahorita es súper buena en el TikTok, y pues ella era la que iba a la fábrica y me decía, a ver, pues diles que carguen cajas. Y les daba muchísima pena. Entonces empezaba yo. Y llegó un momento en donde vimos pues, que realmente la forma como de conectar era que saliéramos nosotros. Digo, Rogelio, por ejemplo, sí, ni de broma. O sea, él sí dice, esto a mí no me gusta. Pero a mí, pues, poco a poco se me ha ido quitando la pena. Y al final, pues, vemos que funciona, ¿no? O sea, los videos que se viralizan definitivamente en un 90%, pues, son en los que sale, o sea, una cara. O sea, una cara hablando, una cara todo. Entonces, en el caso de nosotros. Entonces, pues, sí, llegó un momento en donde dije, bueno, fuera del video de los tenis, pues tiene que salir la gente, tenemos que salir nosotros, se tiene que ver que es real. O sea, que si somos nosotros en días buenos, en días malos, claro. O sea, que hay días en donde voy llorando en el coche porque digo, chino, o sea, se me cayó esta venta, que hay días que vamos felices porque son las 7 de la mañana y tenemos que ir a resurtir la feria y llevamos la camioneta así explotando de zapatos, ¿no? Y otros en donde llega alguien que dice, porque claro que pasa, ¿no? En donde llega alguien que dice, híjole, no sé, no me gustaron. Y que digo, ay, no, ¿por qué no le gustaron? Pero claro que todo eso también pues, nos ayuda, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos 2 minutos. Última pregunta. Basado en esa experiencia que has tenido, ¿cuáles son esos tips, esas recomendaciones que le darías a quienes como tú y tu esposo quieren emprender? Pues yo creo que el primero, buscar bien su equipo. Aquí creo que la mayor ventaja que hemos tenido, ventaja y desventaja porque es súper complejo, pero ha sido que, pues obviamente ese es el proyecto de vida que tenemos. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? O sea, o le entramos o le entramos. Entonces, creo que buscar bien el equipo, rodearte de gente definitivamente que te inspire todo el tiempo, o sea, gente que esté sumando y ser súper apasionados. O sea, desistir y querer claudicar, creo que todos los días lo queremos hacer. Aún ahorita, 8 o 9 años después, todos los días decimos, ay, no, ya. O sea, pero pues al final es decir, claro que sí, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. Y quiero en algún momento ver, no sé, o sea, en algún lugar la marca, así como lo vimos en algún lugar la feria, en algún centro comercial la marca en enorme, ¿no? Entonces, pues sería todo eso. Muy bien. Mira, pues un gusto conocer la historia de Vipa. Muchas gracias por acompañarnos en Cuenta Regresiva. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que si quieren emprender su tiempo ya está corriendo.